Abolición 13. Abolición 13. Estamos siempre en la abolición del Antiguo Testamento por nuestro Señor, Salvador y Rey, Jesucristo el Mesías. Entonces, comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, no hay comparación entre ellos, en realidad, porque uno es carnal, otro es espiritual. Uno es de condenación, otro de justicia. Es decir, que no hay comparación para poner el Antiguo Testamento como una obra de la carne, una obra, ¿verdad?, de condenación, de la muerte, comparándolo con la obra espiritual de vida, de justicia. Es totalmente absurdo pensarlo así. Vamos a hablar de la salvación y el sufrimiento eterno. El sufrimiento eterno no dependen de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la salvación y el sufrimiento eterno dependen de Dios. La salvación y el sufrimiento eterno del individuo dependen de Dios. Creer o no creer, fe o no fe en Cristo, no depende del que quiere o del que no quiere, sino de Dios que hace misericordia. Es Dios quien te hace creer o no creer en su Hijo. Usamos algunos ejemplos bíblicos. Juan 6:65, Jesús les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 12:37-40 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios mismo que no quiere que ellos crean. La no creencia no depende de ellos, sino de Dios mismo. Juan 15:16 dice: Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí se ve claro cuando los predicadores de Moisés mandan a la gente a buscar a Cristo en sus campañas y en sus templos sofisticados y en las montañas, o mandan a la gente a aceptar, elegir a Cristo, es una blasfemia a nivel extraordinario. Es decir, que sobrepasa la capacidad humana. Es una frecura extrema. Aquí, Cristo dijo, es el que debe escogernos a nosotros, aceptarnos, no nosotros a Él. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Repetimos, Romanos 9:16 dice, Pablo dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cualquier esfuerzo humano para creer en Cristo, para complacer a Dios, es en vano. Es una pérdida de tiempo. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
El Dios que endurece el corazón no es Satanás en sí. Fue Dios mismo que programó el corazón del incrédulo para no poder jamás creer en su Hijo Jesucristo. En las normas del Nuevo Testamento, la salvación de sus hijos en Cristo y la condenación de sus criaturas en Satanás son de Dios, incluido Satanás, el primero de los maldecidos o condenados de las criaturas de Dios. Vamos a hablar de la obediencia y la desobediencia son de Dios también. La obediencia y la desobediencia son de Dios. Entonces, ahí son productos del Nuevo Testamento que estoy hablando ahí. Romanos 11:32, Pablo dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a regresar a este versículo. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Párese aquí. Vamos a hablar un poco sobre este incontestable versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia, en pecado, en rebeldía, en vía desordenada. Primero, cuando vemos el vocablo sujetar, lo cual nos ha llevado al territorio de los siguientes vocablos. Sujetar es contener, encerrar, guardar bajo la llave, encarcelar, aislar. Y cuando habla de desobediencia, se está refiriendo al pecado, rebeldía, oponerse a la voluntad del superior, declarándole la guerra, la cual es la condición o en el estado que Dios ha puesto a todos. Esto se llama la soberanía absoluta de Dios sobre todos sus hijos y sus criaturas en el orden espiritual bajo la bandera del Nuevo Testamento, sostenido por la predestinación, la cual no puede ser entendida, comprendida por los conceptos teológicos, filosóficos, epistemológicos, hermenéuticos, metafísicos o sociológicos, sino por pura revelación de Dios. Los estudios universitarios no pueden ayudar a usted a entender el contenido de este misterio. El Dios que encierra, encarcela o aísla a todos los hombres en desobediencia o en pecados o en rebeldía, y luego para tener misericordia de todos según el plan que él mismo había diseñado para cada uno de nosotros. No es Satanás directamente que sujeta a los hombres en pecado, sino el dueño, Dios, el creador de todos, incluido Satanás. Cuando los teólogos ven que su teología se cayó en desuso delante de la predestinación, en la cual Dios mostró su amor a través de su soberanía absoluta en el orden espiritual para sus hijos en Cristo, sin depender de las obras de ellos, los teólogos están muy preocupados y han visto que la teología no contribuye en nada en cuanto a la salvación del hombre, ni tampoco puede ayudar a los condenados a escapar al infierno. ¿Qué significa la voluntad permisiva de Dios? Para los teólogos, dar este gran título, autor del mal a Satanás, ellos dicen que no hay Dios que hace el mal sino Satanás. Solo Dios usa su voluntad permisiva en el episodio. Me sorprendí mucho que grandes intelectuales teólogos del mundo no saben la diferencia que hay entre un autor intelectual de un episodio y un autor físico del episodio. En un evento, el que da permiso para ejecutar el evento es más que el que ejecuta el evento. Ese evento tiene dos autores, un autor intelectual
un autor físico. El autor intelectual es el que da orden o permiso, y el autor físico es el que ejecuta el orden o el permiso. Satanás usaba la voluntad permisiva de Dios para destruir socialmente, económicamente a Job. Fue Dios que dio orden a Satanás para acabar a Job en esta condición. El autor intelectual del sufrimiento de Job fue Dios, y el autor físico fue Satanás. En realidad, el responsable principal del castigo de Job fue Dios. Satanás actuaba obedeciendo al orden de su creador. El mismo Job reconocía esto cuando él dijo a su primera esposa: Dios dio y Dios lo quitó, porque Job no atribuyó la parte negativa del episodio a Satanás. Regresamos.